Había pasado una hora desde que los niños empezaron a correr por el gimnasio. Burren y Runan seguían corriendo al frente, y los colaterales, los niños vasallos y los niños recomendados iban cabeza a cabeza detrás de ellos. Por supuesto, ya no corrían todos los 160. Los que carecían de resistencia ya se habían rendido y estaban descansando en un rincón, y el número de desertores seguía aumentando incluso ahora. ¡Ah! Los ojos de Dime se movían rápidamente a izquierda y derecha, a pesar de estar tumbado en la plataforma y bostezando. El 61 abandonó antes de lo que su resistencia podía aguantar, y el 62 duró más. Estaba captando a los 160 niños de un vistazo con ojos soñolientos. Sin embargo, la resistencia no era lo único que Dime estaba analizando. No tiene sentido comprobar solamente sus támenes. La resistencia de los niños dependía de cómo habían crecido. Honestamente, todos eran similares a excepción de las dos líneas directas y los aproximadamente 20 mejores hijos. Incluso si su resistencia era similar. Algunos niños se rindieron tan pronto como se quedaron sin aliento, y algunos siguieron corriendo hasta el final, mientras que sus lados pellizcaron o lloraron. Esa diferencia es lo más importante aquí. Igual que había gente que se rendía fácilmente, también hay gente que no se rinde nunca. Esa diferencia en fuerza de voluntad que parecía pequeña en el presente crecería hasta ser tremenda en el futuro. Se podía aumentar la resistencia y cultivar los talentos. Sin embargo, era extremadamente difícil desarrollar la perseverancia. Los niños que nunca se daban por vencidos tampoco lo hacían en el futuro, y los niños que se rendían con facilidad se convertían en adultos que hacían lo mismo. Por supuesto, había excepciones, ya que algunos se daban cuenta y cambiaban de camino. Sin embargo, eso era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Buscar a un niño que ya tuviera la perseverancia y la fuerza de voluntad era lo más fácil. Esto ya está prácticamente decidido. Sonrió Dime. Más de la mitad de los niños ya se habían rendido, y el resto se volvían más lentos a medida que se cansaban. Cuando Remor se disponía a dar por terminado el examen, el niño de pelo dorado que corría en el grupo de atrás cruzó su vista. Raon Siegart. Era el único niño que había superado sus expectativas. Los ojos de Dime brillaron como estrellas. No lo entiendo. Raon se había quedado sin resistencia hacía mucho tiempo. No debería haber sido capaz de mantenerse en pie, debido al hielo que presionaba su cuerpo y le cortaba la respiración. Sin embargo, siguió moviendo los pies implacablemente, sin romper su postura. A esto ya ni siquiera se le puede llamar perseverancia. Esto es obstinación. Había visto muchos talentos brillantes a lo largo de innumerables campos de batalla. Entre ellos, había espadachines que llegarían a lo más alto del continente con sus espadas y magos que cambiarían el estándar del mundo con su magia. Pero ninguno de ellos tenía tanta persistencia como Raon. Siguió corriendo incluso después de agotar su resistencia, sobre todo cuando era un niño de 12 años que había nacido con una constitución terrible. Eso no era posible sin haber pasado por docenas de batallas a vida o muerte. Él no podía entender cómo un niño protegido posiblemente terminó con tal obstinación. Miró alrededor de todo el gimnasio. Runan y Burren, que se mantenían en la cima a pesar de ahorrar su poder, eran asombrosos. Sin embargo, eso no era nada comparado con Raon, que seguía corriendo sin resistencia. Los colaterales y los hijos de familias vasallas que se burlaban de Raon babeaban mientras corrían, como si no quisieran perder contra él. Jaja. Los labios de Dime se curvaron en un arco suave. Va a ser divertido enseñarles. Burren Siegart se volvía una y otra vez, ya que no podía concentrarse en correr. Y cada vez, tenía que fruncir el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué sigue corriendo ese tipo? Raon Siegart. Era un niño insolente que le contestaba al jefe de la casa, e inesperadamente seguía corriendo. Era lento, pero siguió corriendo a una velocidad constante hasta el final. No debería estar en condiciones de correr ahora. Él ya sabía la condición de Raon. Había nacido con hielo en su circuito de maná, lo que no solo le incapacitaba para mover su cuerpo correctamente, sino que también ralentizaba su crecimiento. Y cuando lo vio por primera vez, parecía aún más patético.
Era bajito, y no tenía el menor signo de haber entrenado. Y sin embargo, no se dio por vencido. Los colaterales, los hijos de familias vasallas y los niños recomendados cuyos talentos habían sido reconocidos ya se estaban rindiendo. Y sin embargo, él seguía corriendo a pesar de todo, jadeando como si fuera a morir. Y la persona a mi lado, también es molesta. Runaan, que era la única persona que le seguía el ritmo, y Raón, que ya debería haber abandonado, ambos eran irritantes. Muy bien. Les mostraré la clara diferencia. Decidiendo que desanimaría tanto a Runaan como a Raón, pateó ferozmente el suelo. Es vos. Usando el aura, amplificó los músculos de sus muslos y pantorrillas. Corriendo a una velocidad que podía crear visión de túnel, miró hacia atrás. ¿Esos mocosos? Ni Runaan, a quien consideraba un rival, ni Raón mostraban ningún tipo de reacción. Ambos corrían a su ritmo, y eran los colaterales y los hijos de familias vasallas los que le seguían despreocupadamente. TSK. Burren chasqueó la lengua y aumentó la velocidad. Ahora estaba muy por delante de Runaan, que solía correr a su lado, y ya había pasado a Raón hacía mucho tiempo. Sin embargo, la velocidad de Runaan y Raón no cambió. Era como si le estuvieran diciendo que no estaban interesados en él. Q. Al darse cuenta de que era ignorado por aquellos inferiores a él, la ira se cocinó a fuego lento en su interior. Vamos a ver cuánto tiempo puede mantener ese acto. Huff. Raón sonrió, exhalando vigorosamente. La energía sigue fluyendo. Su reserva de energía se había vaciado y parecía un pozo seco desde hacía mucho tiempo. La cabeza le daba tantas vueltas que sentía que iba a desmayarse, pero logró resistir gracias a la vitalidad que le proporcionaba el anillo de fuego de 3 estrellas. Esto es el paraíso comparado con lo de entonces. En su vida anterior, los perros salvajes le perseguían cuando era más joven. Corría montaña abajo mientras agarraba un corazón que parecía que iba a explotar. También hubo veces en las que el perro salvaje le había atrapado al final, lo que había dado lugar a una lucha a muerte. Comparado con esa vida infernal, lo que estaba haciendo ahora era un juego de niños. Huff. Raón miró hacia adelante mientras jadeaba. Los colaterales y los niños recomendados, que seguían corriendo a toda velocidad, eran sin duda excepcionalmente talentosos. Sin embargo, Runaan y Burren eran diferentes a ellos, estaban corriendo sin parar desde el principio, a una velocidad constante. Justo cuando pensaba que por algo se les llamaba genios, Burren aceleró de repente. Corrió más allá de Runaan y se convirtió en el primer corredor. Lord Boone. Corre. No te quedes atrás. Los colaterales y niños recomendados que le vieron aumentaron forzosamente su velocidad. HMPH. Como diciéndoles que se pusieran al día, Burren miró a Runaan y Raón. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿No vas a hacer nada cuando te provoquen? Alcanzadle y aplastadle los ojos. Rash rechinó los dientes, mirando a Burren, pero Raón no reaccionó. Ya te lo he dicho antes. Esto no es una competición. La carrera era una prueba para demostrar cuánta resistencia y fuerza de voluntad tenía cada uno, no una competición. Y había una persona más que sabía ese hecho. Runaan Suyeon. La chica de pelo plateado que corría en segundo lugar mantuvo su ritmo, como si no tuviera ni una pizca de interés en Burren. En realidad está un paso por delante de él. Había pensado que eran parecidos, pero parecía que Runaan era mentalmente superior a Burren. Burren fingía ser un adulto, pero actuaba de acuerdo con su edad. Si hubiera ido al campo de batalla tal como era, habría muerto rápidamente. Eso no es algo que deba importarme. Raón siguió corriendo en el gimnasio, siguiendo la espalda de Runaan en vez de la de Burren. ¿Raón? ¿Cómo? ¿Él seguía corriendo? Los colaterales que se agotaron corriendo tras Burren se quedaron atrás. Eran los que se burlaban de él antes de que empezara el examen. Huff. ¿Qué has hecho? No hay manera. Cuando Raón pasó corriendo junto a ellos, los colaterales que jadeaban ralentizaron sus pasos y se sentaron en el suelo.
Raón siguió corriendo, usando su mirada atónita como fuerza motriz. Patético. Es un hecho que aquellos que no podían dejar de hablar sin importar a dónde fueran, en realidad no valían nada. Como, para empezar, no le interesaban, se olvidó de ellos y siguió corriendo. Huff. Raón siguió rotando su anillo de fuego a través de respiraciones lentas. El anillo se está desarrollando rápidamente. Aunque no había corrido durante mucho tiempo, el cultivo del anillo de fuego estaba progresando rápidamente. Después de todo, el anillo de fuego era una técnica de cultivo que mostraba su verdadero valor al ir a por todas. Sin embargo, sigue siendo increíblemente difícil. El anillo de fuego giratorio no hizo desaparecer el dolor. Sentía como si le estuvieran aplastando el corazón y los pulmones, y el costado le dolía como si le hubieran clavado una daga. ¡Qué patético! Ras chasqueó la lengua mientras seguía corriendo a toda velocidad. No puedo aceptar la derrota de ti, cuyo cuerpo se convertirá en el mío. Entrégame tu cuerpo ahora mismo. Alcanzaré y congelaré por completo a ese mocoso de pelo azul ahora mismo. Cállate. No era una prueba para ponerse al día. Era una lucha contra sí mismo. No puedo aceptar la derrota mientras el rey de la esencia tenga los ojos abiertos. Entonces cierra los ojos. Es un milagro que todavía esté corriendo así. No era mentira. Aunque tenía el sistema de Ras, seguía sin poder deshacerse del hielo dentro de sus circuitos de maná. El anillo de fuego era un milagro que le permitía seguir corriendo. Entonces entrégame tu cuerpo. Ira se transformó en la llama azul que había visto el día anterior. Su ira le provocó náuseas al estimular sus emociones. Ahora no, precisamente ahora. Raón se mordió el labio. La estimulación de ira le resultaba el doble de dolorosa que el día anterior por lo cansado que estaba. No tiene sentido, así que vuelve a dormir. Mantuvo su expresión calmada usando su anillo de fuego al máximo. Siguió moviendo las piernas, fingiendo que no le afectaba. ¿Por qué el poder del rey de la esencia no funciona contigo? Ra seguía estimulando la emoción furiosa sin descanso. Huff. Raón resistió el ataque mental de Ras con su ya vacía resistencia. Me muero. Un sudor frío le recorría la espalda. Sentía que se desmayaría en cualquier momento. Gracias al equilibrio entre el anillo de fuego y la experiencia de su vida anterior, una de incontables situaciones de vida o muerte, a duras penas consiguió aguantar. Mocoso testarudo. Ríndete y lárgate. Ja. Mientras Raón hacía retroceder el poder de Ras, Rime, que estaba tumbado en la plataforma, se levantó de repente. Todos, parad. Los niños que corrían por el gimnasio se detuvieron al oír su clara voz. Huff. Huff. Oh. Los niños apenas podían mantener los ojos abiertos mientras jadeaban, sentados en el suelo o sujetándose las rodillas. Huff. Raón parecía que se iba a morir mientras jadeaba pesadamente. ¡Qué monstruo! Ras rechinó los dientes y volvió al brazalete. Te lo dije, no puedes. Se secó el sudor frío de la frente. La prueba era difícil, pero resistir el ataque de Ras lo era aún más. Si hubiera seguido corriendo, podría haber muerto de verdad. Esta vida tampoco es normal. Un nuevo mensaje apareció mientras bebía. Din. Se ha realizado una acción extrema de superación de resistencia. Los puntos de habilidad han aumentado. _______. Si realmente te gustó la novela, el compartirlo me ayudaría mucho. Realmente muchas gracias.